Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Hoy vamos a continuar con San Mateo, el capítulo 10. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú seas la cobertura, Señor Jesús, y que llegue, Señor, a la humanidad según tú dices, Padre. Que prediquemos tu palabra, Señor, la cual es verdadera y es real en estos últimos tiempos, Señor Jesús, Padre. Sea en tu nombre, Señor, enviada tu palabra y recogida, Padre Celestial, con aquellos, Señor, que necesitan de ti y que reconocen que tú eres el Salvador del mundo. En San Mateo podemos ver que ahí el Señor elige los 12 apóstoles. Jesús, como todos sabemos, le dio autoridad para sanar tanto las enfermedades físicas como espiritual. Cristo dio poder para arrojar al demonio de los cuerpos, pero esto era la señal de que el demonio del diablo sobre los espíritus quedaba abolido con todos sus efectos legados. Pues para esta se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que el Señor en aquel tiempo le dio a los 12 discípulos esa autoridad. Por lo tanto, a nosotros también el Señor nos dio la autoridad. Así que nosotros tenemos que poner en práctica esta autoridad que el Señor nos dio, porque tenemos que rescatar a esas almas perdidas que le dieron la potestad, el legado al diablo. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la autoridad para rescatar a esas personas con la palabra. Y eso podemos ver también en 1 Juan 3.8 y en Hechos 2.14, cuando puedan, verifiquen y lean esta palabra. En la gracia del Evangelio hay un bálsamo para cada herida y un remedio para cada dolencia. No hay enfermedad espiritual tan maligna, tan resistente, que no tenga remedio en el poder más que suficiente de Cristo. Por lo tanto, no hay enfermedad ninguna que no esté bajo el poder del Señor. El Señor las quita. Lo que pasa es que hoy en día pensamos más en los médicos y nos olvidamos de la fe de que el Señor es el mismo de ayer, hoy, siempre, y hace milagros de sanidad. Aquí el Señor nombró los 12 apóstoles. Mateo no afirma que fueron elegidos. Marcos 3, del 13 al 19, y Lucas 6, del 12 al 16. Ambos estos evangelios afirman que Jesús los designó, los escogió después de una noche de oración en el monte y que descendió con ellos y luego pronunció el sermón. Esto lo puedes ver en Lucas 6, 17. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles: Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Pero también podemos ver la misión de estos 12 apóstoles en el capítulo 10, del versículo 5 al 15. Vamos a ver cuál fue su misión. Porque igual que ellos tuvieron una misión, tú y yo tenemos una misión en este mundo. Jesús les dio las instrucciones, y estas instrucciones fueron las siguientes: vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Escuchen, no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Estas instrucciones que se dieran era que la primera oportunidad de salvación de la primera etapa era para los judíos. Más tarde le ordenaba que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y esto lo va a hacer Mateo 28, 19. Y a veces cuando leemos esta palabra dice, pero ¿por qué el Señor no quiere que vayan a los gentiles? No quiere que vayan a los samaritanos. Pero es que los judíos, Él vino para salvar a su pueblo. Por lo tanto, después le dio una nueva orden, que es ir y predicar el Evangelio para todas las naciones.
Los samaritanos eran gentiles de origen descendiente de los numerosos pueblos que habían sido transportados desde el oriente por el rey de Asiria para ocupar el lugar de las 10 tribus llamadas cautivas. Adoptaron la ley de los judíos, aunque fíjense, los samaritanos las mezclaron con algunos elementos de cultos paganos. Por esta razón, los judíos y los samaritanos no se llevaban, no tenían relaciones. Y vamos a ver a quién nos envió el Señor: a las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? Mira, fuimos tú y yo. Pero en el momento que aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, dejamos de ser ovejas perdidas. O extraviadas, porque los mandó a las ovejas perdidas o extraviadas. ¿De qué? De la casa de Israel. Se refería a la nación judía. Podía ser llevada para que la llevaran al arrepentimiento. La primera oferta del Evangelio había de ser hecha a los judíos, y lo podemos ver en Hechos 3:26. El Señor tenía una preocupación especial y muy tierna por la casa de Israel, a pesar de que fue en Judea donde peor fue recibido. Cristo miraba con inmensa compasión a estas ovejas perdidas, a las que Él, como buen pastor, quería reunir, sacándolas de las sendas del pecado y del error donde se encontraban descarriadas y en trance de perecer, si no las rescataba y las juntabas en su redil. Y recuerden, Israel es su pueblo. Y no nos debemos sorprender, porque Él quería a su pueblo, lo amaba y lo quería rescatar. Y dice, también le dio la comisión de sanar a los enfermos, enviarle a predicar el mismo mensaje que él mismo había predicado. Les confió los mismos sellos divinos a sus 12 discípulos, que garantizaban su autenticidad, ya que no pueden estamparse sobre una mentira. Y recuerden muy bien, Él llamó a 12, uno se perdió. Él nos llamó a todos, nos llama a toda la humanidad, porque Él nos ama. Pero ¿sabes qué? Siempre hay aquel que no acepta el llamado, porque nosotros tenemos libre albedrío. Al tener libre albedrío, nosotros podemos aceptar o no aceptar. Es de nosotros entenderlo. ¿Qué es lo que queremos? La vida eterna con Cristo, porque está la vida eterna también con Satanás. Tenemos que dejarlo claro a todo aquel que le llevemos el Evangelio, que sí existe el infierno y que es eterno también. Las persecuciones futuras las vamos a ver en el capítulo 10 de Mateo, del 16 al 25. Y ¿sabes una cosa? Vamos a tener siempre persecuciones. Y aquí, mira, Él dice, y aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Pero ¿por qué dice? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué la paloma? Y tiene algo peculiar la serpiente. La serpiente indica la prudencia en la serpiente. No es más que esa astucia. Y la inocencia de la paloma es un poco mejor que la debilidad. Pero combinada la prudencia con la inocencia, combinadas entre sí, la prudencia de la serpiente los salvaría de exponerse innecesariamente al peligro, y la inocencia de la paloma los librará de echar mano de los recursos para escaparse del peligro. Por eso hay que ser prudente y hay que escapar del peligro, porque sabes que la paloma, ¿verdad que la paloma vuela? Y si tú te acercas a una paloma, inmediatamente sale volando. Con esta prudencia de la serpiente y escapar inmediatamente como la paloma, nos hará ser mejores.
para cuando llevemos el Evangelio. Hay que perseverar hasta el fin, es mantenerse firme la profesión de nuestra fe. Es una evidencia propia de la solidez y realidad de dicha fe. Es muy importante. Fe es la palabra más importante que hay en la Biblia, en la palabra. Tener fe. Por fe podemos salvarnos, por fe nos podemos sanar, por fe vamos a llegar a los cielos, por fe seguimos a Cristo. La fe es lo que nos mueve. Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice el Señor, que le diríamos a todos los problemas que se movieran, que se salieran y se salen. ¿Cuándo? El tiempo de Dios. Dios dirá. Hay que preservar hasta el fin, es mantenernos firmes, dice el Señor en Él. El aviso contra la hipocresía, porque nos podemos ver con hipocresía. Sí los hay. En el capítulo 10 al 26, del versículo 26 al 33 dice: si confesamos a nuestro Señor delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Por lo tanto, es importante que tú y yo, donde quiera que vayamos, llevemos la palabra y que la humanidad sepa que nosotros le pertenecemos a Cristo. Porque así confesamos que somos de Cristo. Y si nosotros confesamos que somos de Cristo, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, Él es el que va a interceder con nuestro Padre Celestial y va a decir: ese es mi hijo, ese es mi hijo, que no le importó la hipocresía, que no le importó lo que hicieran con ellos. Predicó el Evangelio, llevó mi palabra a mis amigos, llevó a la palabra a quien, a tu vecino, llevamos la palabra en el trabajo, llenamos la palabra en cualquier momento. No nos podemos avergonzar del Señor, eso es muy importante. Pero dice además que Jesucristo causa división. Y esto lo podemos ver en el capítulo 10 del versículo 34 al 39. Para Cristo el reino de Dios es una rectitud valiente. Esto no es un mero emocionalismo. Dios es real, Cristo es real. Los lazos familiares y sociales no pueden interponerse en el camino de la lealtad a Cristo y la ira justa. Tú y yo sabemos que Cristo va por encima de cualquier de nuestros familiares, sea padre, madre o hijos, sea cualquiera sociedad de la sociedad. Nosotros no dependemos de un gobierno, nosotros no dependemos de una sociedad, nosotros dependemos de Cristo. Y Él abre las puertas, y cuando Él abre las puertas no hay quien las cierre, y si Él cierra una puerta no hay quien la abra. Por lo tanto, si tú y yo dependemos de Cristo, todo nos irá bien. Hombre, hijo contra su padre. La venida de Cristo no fue causar esta disensión, sino de su venida resulta esta disensión, no por culpa de Cristo ni de los discípulos de Cristo, sino esto ocurre por la malicia y malignidad de los hombres del mundo, los cuales son tan enemigos de Dios y tan contrarios a todas las cosas que son de Dios. Y lo vemos a diario. Vemos a diario gente que no cree en Dios. Gente que cuando tú le hablas, no te escucha. Pero hay una recompensa. Si la humanidad entendiera esa recompensa real, que la podemos ver en el capítulo 10, versículo 40 al 42. La recompensa es recibir al Hijo y al Padre, que es la vida eterna. En esa vida que tú y yo, al aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador, queremos llegar a ella. Porque es promesa del reino de los cielos. Es promesa de que tú y yo somos guardados con el Espíritu Santo. Es promesa de que el Espíritu Santo está con nosotros aquí. Tenemos que tener fe y entender que sin Cristo no somos nadie. Yo puedo dar testimonio de eso. Puedo dar testimonio de personas que han vivido
por la gracia del Señor, porque lo ha sanado, como Magali, mi hijo. Doy testimonio de estos dos grandes eventos que Dios lo resucitó. Y doy testimonio también en esta vida, en el tiempo que yo llevo, que Jesucristo no me ha abandonado y que grandes cosas vendrán a mi vida y serán testigos todos aquellos que creían que no iba a suceder. ¿Sabes por qué? Porque nosotros llevamos años diciendo Dios es real, Dios verdadero, Dios me dio promesa. ¿Y sabes a qué? Muchas personas se burlan cuando uno le dice Dios me dio promesa, me la dio y yo confío y tengo fe en esa promesa. Muchos se rieron, muchos se reirán, pero muchos verán la gloria de Dios y muchos verán lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabes qué? Porque Dios hace cambios espirituales, pero también Dios regala provisión material. Lo importante es que cuando recibamos esa provisión material, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, que continuemos siendo humildes. Y lo que Dios nos entrega en nuestras manos no es para placer de nosotros, sino para ayudar a los demás. Porque la promesa que Dios nos da es verdadera y es real. Y doy fe y testimonio de que esto ha sido real en mi vida. Yo no miré nunca la circunstancia. Yo miro la promesa de Dios. Yo vivo la vida eterna. Y por eso estoy de pies. No retrocederé jamás, porque dice la palabra que cuando tú pongas la mano en el arado, no mires atrás. No hagas como la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se quedó. Las cosas materiales pasan, pero las cosas espirituales no pasan. Dios es real y verdadero. Escúcheme, síguelo, porque Él viene pronto. Muchos dirán, que Gigi Ávila murió y decía esto. Pero ¿sabes qué? Dios viene pronto. La venida del Señor está bien cerca. Y como decía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gigi va a resucitar primero que tú y que yo si viniera hoy el Señor. Recuerden, Cristo viene pronto. Si estás débil, fortalécete. Y si estás fuerte, que Dios te fortalezca más. Que el Señor me los bendiga. Y hasta aquí el capítulo 10. Próximamente le estaremos dando el capítulo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.